acompañando María Camila Ramírez. Gracias, Cami. Me está acompañando en este momento María Camila Ramírez, nuestra Community Manager, quien está también con nosotros en el proceso del final para resolver alguna inquietud o duda sobre la plataforma, sobre la red y sobre diferentes temas. Entonces, súper bienvenidos a todos. Cami, entonces, porfa, puedes compartir. Perfecto. Buenas tardes a los que van llegando. Bueno, entonces la idea, como les decía ahora, es que conversemos sobre el proceso de acogida. La agenda de nuestro tertuliano es, vamos a tener un saludo, luego un juego. Posteriormente vamos a abordar la pregunta, ¿qué significa acoger? Para eso los animo muchísimo, buenas tardes Rosa, los animo muchísimo a participar. Posteriormente hablaremos sobre la diferencia que puede haber entre el periodo de acogida y el periodo de adaptación. Como quinto punto, conversaremos sobre estrategias puntuales para tener en cuenta durante el periodo de acogida. Como sexto punto, vamos a tener unas conclusiones finales, de los cuales también los invitamos a participar. Posteriormente, María Camila nos va a presentar la plataforma y puntualmente el curso de transiciones durante el periodo de acogida, que ustedes pueden profundizar, revisitar posteriormente a este tertuliano. Y al final resolveremos dudas e inquietudes de navegación. Para los que ya están haciendo el diplomado, resolveremos Por también favor, me regale el dudas link o para preguntas que ingresar. tengan. No me aparece, no sé si fue lo que lo borré. Gracias, Martín. Y pues como primer acuerdo los invitamos a apagar sus micrófonos, solo habilitarlos cuando vayamos a participar. También podemos participar por el chat. Entonces, como para saludarnos, mi Cami pasa en la próxima hoja. Presentación. Para nuestro saludo, me gustaría que me contaran quiénes están detrás de la pantalla, cómo se llaman, y quiero que juguemos a algo. ¿Qué pasaría si a ustedes los cambiarían de país o lugar de residencia y si les dijeran que solo pueden escoger 3 cosas para llevar al otro lugar? ¿Qué objetos se llevarían y por qué? ¿Quién le gustaría participar o contarnos? Su nombre primero y qué objetos llevarían si se cambiaran de residencia y por qué escogerían esos objetos. ¿A quién le gustaría iniciar? ¿A quién le gustaría contar? A mí, Ana Lucía Beltrante, mi pequeña Lulú. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, a mí me gustaría primero llevar una Biblia, ¿cierto? Sí. Llevar una foto de la familia. Así es. Llevar la Biblia, la foto de la familia y si es posible, pues el celular para estar en comunicación con mi familia, para ver cómo están, ¿cierto? Para podernos mandar mensajes, ¿cierto? Pues de pronto Sí. eso diría yo, no sé. Gracias. Sí. Mira que concuerdas con mis 3 objetos, imagínate, les voy a mostrar. Yo también llevaría una Biblia, también llevaría la foto de mi esposo, tengo una familia pequeñita, y mi celular, obviamente, como dijiste tú. Muchísimas gracias. ¿Quién más le gustaría contar? ¿Qué objetos se llevarían? ¿Y por qué? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué cosas me gustaría llevar? Coincido también, una foto familiar, porque la familia definitivamente es lo más importante para mí y quisiera que esté al menos en fotografía junto a mí, ¿no? Llevaría definitivamente también un celular para poderme comunicar al menos con mensajitos, si es que se pudiera, y una agenda. Llevaría para poder anotar todas las experiencias que puedo vivir en ese lugar, ¿no? Así es. Gracias. Gracias, Patricia, por contarnos. ¿Alguien más nos quiere contar? ¿O que nos quiera compartir su nombre? O por el chat también lo pueden hacer para leerlos. ¿Alguien más se anima? Bueno,
Bueno, pues Buenas, este aló. saludo, dime. Hola, 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 mi nombre es Luisa, Luisa Mercado. ¿cómo estás? Bueno, si tuviera la oportunidad de viajar a otro lado, me gustaría llevarme un libro de cuentos, Mm. ya. Mi teléfono para estar en contacto con toda mi familia y una bolsa en la que pueda guardar todo lo que pueda encontrar en el camino. Ah, genial, excelente idea. Excelente idea. Muy, muy chévere. ¿Alguien más nos quiere contar? Hola, Rubí. buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola. está? Bueno, a mí me gustaría llevarme una foto familiar, muy importante, un celular, porque en el celular también puedo encontrar muchas imágenes y videos que me recuerden a mi familia y también puedo captar todo lo que tengo en ese nuevo lugar. Y sería un libro, un tiempo para leer, ¿no? Para poder tener ese tiempo y aprovechar. Gracias, Ruby. Alexandra nos cuenta. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas tardes. ¿Llevarías un libro para leer, un cuaderno para los apuntes y tu celular? Bueno, concuerdan muchos objetos, ¿no? El celular como lo básico y el libro, sí, es muy importante. Muy, muy importante también para los amantes de la lectura. ¿Alguien más nos quiere compartir? Bueno, este saludo es para que pensemos que así mismo como menciono que si nos cambiaríamos de país o lugar de residencia, ¿qué llevaríamos? Eso mismo pasa con los niños. Cuando ellos ingresan por primera vez a un jardín, a un colegio, ellos a veces necesitan también llevar ciertos objetos que nosotros comúnmente lo llamamos objeto transicional, necesitan llevar esos objetos que los ayuden a sentir tranquilos, que los ayude a sentir seguros, ¿sí? Y pues quiero que con este saludo también nos concienticemos de la importancia que tienen los cambios en la vida de todo ser humano, ¿no? Pero a su vez, y en especial, más que a su vez, en especial en la vida de los niños. Y aquí me comparte Rosa María Sánchez, dice, llevar una foto familiar, el celular y la Biblia. Muchas gracias por compartir. Ahora, ya con este saludo y que conocí a la mayoría de ustedes, Cami, ¿me ayudas con la siguiente? Vamos a jugar un rato. Quiero que pensemos, entonces, quiero que me ayuden a buscar 5 palabras relacionadas con el proceso de acogida para que vayamos asociándonos con estos conceptos. A ver, ¿quién encuentra la primera? Coger, ¿dónde estará? ¿Quién me cuenta dónde está? En la primera fila está familia. Familia, sí. Muy bien. La última fila está escucha. Escucha, súper. Coger Coger está en la quinta fila. Dime. Coger Acoger. está en la quinta. Acoger, así es. Transición en la última columna. Sí, última. Ajá. Acuerdos está en antepenúltima. En la octava fila. Sí. Arriba, exacto. Muy bien, lo encontraron rapidísimo. Bueno, estos son los 5 conceptos importantes. Acoger, que ya vamos a abordar el concepto. La escucha. Durante ese periodo de acogida es muy importante que las personas que están en ese proceso acompañando a los niños los escuchen. Y una escucha que llamamos nosotros activa. Escucha activa a todo lo que nos pueden decir esos niños que estamos recibiendo por primera vez, a esa familia que nos quiere compartir nos viene a traer y nos comparte nuevas costumbres, formas de vida, estilos de vida, ¿sí? Esa transición, proceso de acogida, lo entendemos como una transición que es ese cambio que pueden vivir todos los niños, ya sea al comienzo de año,
ya sea también de un nivel a otro, porque en un nivel a otro también se vive una transición y también se vive ese proceso de acogida. Familia, ¿por qué? Porque durante ese proceso de acogida, no solo el niño se debe acompañar, sino también la familia. La familia son ese aliado fundamental e importante durante ese proceso. Y acuerdos. Acuerdos son esos, esos como ese pacto o ese convenio que se genera con los niños y familias para establecer unos parámetros de convivencia y unos parámetros de interacción con los otros, con los niños, con la familia. Entonces ya lo vamos a hablar más adelante. Gracias, Cami. Entonces, si quieres, regresa a la presentación, porfa. Bueno, ahora los quiero invitar. Es que no sé, apareció. Si quieres, Cami, ayúdame a borrarlo. Gracias. Ahora los quiero invitar a que pensemos qué es acoger. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente si pensamos en el concepto de acoger? La manera en cómo recibimos. Sí. La forma como recibimos. ¿Alguien más? Sí, yo había mencionado que un recibimiento. Ajá. ¿Cómo nos Sí. comunicamos? Dime. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros niños al recibirlo? De pronto ya uno hablándole a ellos con cariño, amor, ellos se sienten como más confiados y acogidos a uno. Sí, así es. También es como la bienvenida que uno le otorga a esos pollitos en su primer día, ¿cierto? Empezando porque nunca nos han visto. Y es como darles como esa bienvenida, y de la manera en que lo hagamos, ellos van a mirar si somos confiables para ellos o no, porque una profe que jamás han visto es emprendimiento de familia, esos son choques emocionales fuertes para ellos. Entonces es como ellos se sienten ese primer día, en la manera en que nosotros, porque igual van a llorar todo el tiempo, pero entonces hay unos que son más rápidos como hay otros que no. Entonces es como eso, como la bienvenida que le damos a esos pollitos. Así es, muchas gracias. Acá nos cuentan, Nora, es un tiempo para reconocernos quiénes somos. Es muy importante ese elemento, reconocer quiénes somos. ¿Alguien más? Bueno, pues acogiendo, ahora sí es cierto, o retomando más bien todas esas ideas que ustedes nos han dicho. Sí, acoger es recibir a otra persona que está llegando. Dime, Mari, ¿vas a hablar? Entonces, a las personas que no vayan a participar, les pedimos el favor de apagar el micro. Entonces, acoger es recibir, ¿sí? Como ustedes dicen, recibir o darle la bienvenida a esos niños y a la familia por primera vez, o también, como les menciono, cuando han cambiado o cuando han pasado de un nivel a otro, pero en sí es por primera vez en el aula, es recibirlos, pero ¿cómo recibirlos? ¿Cómo darle la bienvenida? Reconociendo esas emociones que los niños están viviendo. Acoger es recibir al niño, a la familia, reconociendo esas diferentes emociones. También acoger significa observar y escuchar al otro. No es solo como darle la bienvenida, como hacemos una fiesta de bienvenida y ya. Es también ponernos a la altura de ellos, escucharlos, hablarles, entenderlos en esos primeros días, ¿sí? Acoger es también esa relación amable, afectiva y alegre que podemos generar en esos primeros días, esas primeras semanas, para que el niño se sienta tranquilo y la familia también. Entonces, acá venimos a conversar sobre, es muy importante no solo acoger a los niños, sino como les mencionaba, a la familia.
¿Qué hacemos por primera vez? Cuando llega el niño, nos agachamos, le hablamos, como mencionó una persona ahorita, normalmente la mayoría de ellos el primer día va a llorar porque no se quiere separar de sus papás, pero otros de pronto llegan por primera vez tranquilos, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a observar el contexto en general de cómo llega el niño, cómo es su familia. Antes de llegar y cogerlo y abrazarlo, hola, y darle la bienvenida, tenemos que ser muy observadores en que será el momento, el primer día será el momento en que yo puedo llegar y cogerlo y abrazarlo. El niño me está comunicando de pronto ese lenguaje en primer momento. Entonces, por eso ponemos como ese elemento principal, observar y escuchar al otro. En ese proceso de acogida, pues que ya lo hablaremos más adelante, pero es muy importante conversar con la familia primero, antes a recibir por primera vez a los niños, ¿no? Y siempre es esa relación amable, afectiva y alegre. ¿Y cómo la hacemos amable y afectiva? Para nosotros, para ellos es muy importante esa relación y ese juego de miradas y esa comunicación directa con los niños. Entonces siempre aconsejamos que por primera vez cuando estemos recibiendo a los niños nos pongamos a la altura de ellos para que haya un intercambio de miradas, de sentires, de emociones, ¿sí? Y a medida que vayamos observando y escuchando al niño y también a la familia, vamos a ir desarrollando como esa habilidad grande de escucha-observación para saber cuál es el siguiente paso en ese primer momento, en ese primer día que estamos recibiendo a los niños. Entonces, acoger hace referencia más a también esa parte emocional, reconocimiento emocional. Gracias, Cam. Si quieres, pasa. Ahora bien, quiero que conversemos un poco sobre qué diferencia creen que hay entre el periodo de acogida y periodo de adaptación, o que alguien me cuente alguna experiencia que ustedes han tenido. Ana Lucía, otra vez. Gracias. De pronto, la acogida es lo que hacemos como al principio, ¿cierto? Los primeros días, para que ellos vayan interactuando con nosotros, nos vayan conociendo, conozcan el lugar que ellos van a estar, el reconocimiento de sus espacios, como todo esto, porque para ellos es nuevo salir de su casa a un sitio que jamás han visto y empezar de que no van a ver a su mamá o a su familia durante el día, van a estar alrededor de tantos niños que nunca han conocido. Entonces, para ellos es como ese periodo de acogida que damos los primeros, por decir algo, el primer mesecito, los primeros días. Y ya versus adaptación es sentir que el niño ya está adaptado ya, que ya no llora, que ya interactúa más con los amiguitos, con la profe, que ya tolera más alimentos, que ya recibe más cosas, ya interactúa más con los demás, ¿cierto? Es como eso, como esa parte, creo yo. Gracias. Gracias, Ana Lucía, por participar. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿O cómo ha sido esa vivencia del periodo de acogida en sus centros educativos? ¿Cómo lo han vivido? ¿Alguien se anima? Bueno, entonces nosotros, digamos, en IO2 cambiamos ese concepto de que normalmente, que todos lo usamos, digamos, en el contexto educativo, que todos lo usan, y es el periodo de adaptación. A veces el periodo de adaptación, como bien lo dice en la presentación, se convierte en un tiempo donde, si bien, bueno, recibimos a niños nuevos, pero a veces buscamos que ellos, cuando llegan por primera vez, inmediatamente se adapten a rutinas, a los hábitos y a las actividades que se desarrollan en el jardín o colegio, ¿sí? Entonces, a veces lo que hacemos es, bueno, si bien los recibimos, si lloran, los acompañamos, les decimos a los papás que estén tranquilos, que pueden venir más tarde por ellos, les permitimos que se despidan, pero a veces en ese
mal llamado periodo de adaptación, a veces solo buscamos que el niño llegue y se adapte inmediatamente, ya sea en una semana o en 2 semanas, a la rutina y a los hábitos que tenemos en el jardín o en el centro educativo. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es cambiar ese chip o ese concepto más de periodo de adaptación a periodo de acogida. Como lo mencionamos anteriormente, acogida significa transformar, resignificar esas acciones o esos primeros acercamientos que realizamos con los niños para que sean con amor, con una relación de reconocimiento emocional y también, como lo mencioné, con una escucha activa y constante de ese contexto social, familiar y de lo que es desde su ser cada uno de esos niños. Entonces, para nosotros lo llamamos más que periodo de adaptación, porque el concepto de adaptación es que buscamos que el niño se adapte ya a lo que nosotros como organización tenemos. Lo que queremos buscar es ese periodo de acogida, hace referencia al proceso donde le damos la bienvenida a los niños nuevos, reconociendo sus emociones, identificando particularidades, intereses y contextos familiares, diseñando experiencias, a eso viene el periodo de acogida, que al comienzo es muy importante diseñar experiencias y ambientar espacios o disponer espacios pensados para cada uno de los niños, ¿sí? Y esta imagen la quise poner porque es muy diciente, lo que les decía ahora, cómo nuestra comunicación no verbal también les expresa esas emociones, cómo nuestro intercambio y nuestro diálogo con ellos también les va a dar seguridad o inseguridad, ¿sí? Entonces, ahora, pues respecto al periodo de acogida, es muy importante, entonces ahora, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, Tami. Ahora, pensar en esas estrategias importantes y específicas para ese periodo de acogida. Ahí de nuevo les pregunto si alguien quiere compartir qué cosas normalmente hacen al recibir niños nuevos, para que nos cuenten, para escucharlos, de acuerdo a su experiencia. ¿Otra vez yo? Sí, sí, sí. Gracias por participar. Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, esas dos, bueno, claro que relativamente va siempre pues la parte del juego, pero el niño, o a mí me ha funcionado mucho el jugar mucho con ellos, el tener estrategias, qué juegos se me han acogido más para que el niño pueda darme más confianza, ¿cierto? Evite ya de pronto el que se aísle, el que no quiere, ¿cierto? Entonces, es como el juego, jugar mucho, les doy el reconocimiento por decir algo de los espacios, en qué sitios pueden entrar, a qué sitios no, el estar con sus amiguitos, los nombres de los amiguitos, ay, yo soy su profe Anita, vas a estar conmigo todo este día, pero por la tarde ya va a venir la mami o el papi, ¿sí? Y como esos juegos que de pronto uno puede hacer con ellos, ahorita hay tantos juegos tan bonitos, fáciles, sencillitos y cortos. Entonces son cosas así como chiquitas, pero que ellos se sientan como chévere. Y un niño o una niña que se sienta donde de pronto le dan como ese espacio de juegos, es fácil para que ellos también se adapten, ¿cierto? Digo, tengan esa acogida. Entonces, pues a mí me ha resultado mucho como eso. Ya poco a poco ellos ya van interactuando, ya van compartiendo. Me gusta mucho también pedir una foto familiar. Ojalá si están los abuelitos, los tíos, bueno, todo eso. Y el que ellos la vean ahí, en un sitio donde uno tiene foto de la familia o mi foto familiar, entonces ellos empiezan entre ellos, mira, él es mi tío, él es mi abuelito, él es mi mami, y eso les recuerda de que no están completamente, o que la familia los abandonó, porque casi siempre sienten en la primera semana, el primer día es que la familia los deja y que jamás van a volverlos a ver. Y el periodo para ellos es demasiado largo, mientras que llegan en la tarde. Entonces, el que ellos estén viendo la familia, el que uno les esté haciendo juegos
tener una planeación como de juegos o cosas así en el periodo de acogida, pues a mí me ha resultado muy, muy beneficioso para los niños. Ya en marzo todos están juiciosísimos, ya todos están más adaptados, ya todos dicen, bueno, ya les da el abracito, que chao mami, ya se levantan con esa alegría, ay, me voy para mi jardín, mami, el sábado, el domingo, mami, hoy hay jardín. No, mi amor, hoy estamos en casa porque hoy es sábado, hasta el lunes. Entonces, como esas cosas, ya ellos ya empiezan como con eso. Entonces, pues a mí me ha resultado mucho el jugar mucho con ellos para que ellos vayan dejando como un poco la negación de no querer ir, sino lo contrario, el sentirse en rico porque van para el jardín. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Sí, tienes toda la razón. Súper esas estrategias que han usado. ¿Alguien más nos quiere contar cómo ha sido la experiencia? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo Rui, estás? te quería comentar, con respecto a, bueno, el periodo ahora de acogida, denominado así, nosotros le denominamos como que el proceso de adaptación, si bien es cierto, pero me doy cuenta de la diferencia y es cierto, ¿no? Muchas veces esperamos que ya estén adaptados o que por lo menos se despidan o no tengan esa dificultad o que todavía pase un proceso. Sin embargo, hemos observado que los niños primero debemos tener una entrevista previa con los padres de familia para conocer a los padres, para que ellos nos comenten acerca de sus pequeños antes de conocerlos, ¿no? De manera presencial. Y luego de esta entrevista, pues la propuesta es que ellos ingresen, le damos la acogida, una bienvenida amena, respetuosa, ¿no? Donde no sea mucho el tiempo prolongado en la escuela. Y relativamente se va a ir incrementando el tiempo en el aula. Perdóname un segundo. Eso es lo que es... Qué pena, discúlpame. Karina, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? O Cami, ¿me ayudas a apagar el micrófono para seguir escuchando? Gracias. Sí, estaba comentando acerca de que el tiempo no sea prolongado, no mucho tiempo en la escuela en la primera semana o los primeros días, sino que, digamos, inicie con 1 hora, 1 hora y media, en la siguiente semana sean 2 horas y así poco a poco hasta que sea progresivo y sea un horario normal. ¿Por qué? Porque a través de esta hora, primero, una semana, nos van conociendo nosotras las maestras, vamos jugando, como decía primero, ¿no? Y en esta primera hora les va a... Le agradezco. Cami, ¿me ayudas, por favor? Camila, ¿me ayudas, por favor, apagando los otros micrófonos para que escuchara a Ruby? Gracias. 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 Entonces, que en esta hora pues sea previo juego, que nos conozcan, que se sientan confiados con la maestra, con las personas que recién pues ellos están conociendo, ¿no? Y vayan entablando una relación bonita con la maestra y con los amigos. Entonces, esa es la idea de poco a poco ir incrementando las horas en el colegio, en la escuela. Y eso sí que he visto importante, que es trabajar en grupos pequeños. Digamos que un aula pueda tener 25 o 22 niños, entonces ir incrementando esto de trabajar en grupos pequeños para que poco a poco ellos se vayan integrando y se vayan conociendo. Sí, así es. Ruby, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más nos quiere contar? Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Sí, señora. Bueno, normalmente en este periodo de adaptación, cuando los niños inician en su periodo, normalmente me gusta mucho leerles cuentos, recibirlos con canciones, leer cuentos y dejarlos a ellos libremente y empezar. Dime. Luisa. Y Camila, de pronto le apagaste el micrófono a Luisa. Por favor, ¿se lo activa? Aló, ahora sí. Ya. Sí, que normalmente en este tiempo de inicio me gusta mucho iniciar con canciones, leer descuentos y dejarlos en su juego libre para yo empezar a observarlo.
a observar e identificar a cada uno de ellos, de sus intereses, qué es lo que más le gusta, cuál de los espacios le agrada más, si le gusta ir a jugar, si quedarse compartiendo con sus niños, de todo. Entonces, normalmente todo ese tiempo me gusta observarlos y aprender, identificando qué estrategia ir manejando con cada uno de ellos para que ellos se adapten de una manera más fácil a su nuevo, porque independientemente, aunque ya vengan de ahí mismo, o sea, pasan a otro grado, pasan a otro grupo, encuentran otros nuevos compañeros, entonces para que ellos se vayan adaptando más fácil a su nuevo grupo. Así es, Luisa, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia? Andrea, Sandra, Lady, Cindy, Mari, Rodríguez, o nos pueden escribir por el chat. Catherine, Gladys, Sonia. Bueno, mientras se animan, si nos escriben por el chat, sí, el primer aspecto, el que primero tenemos que tener en cuenta, como lo comentaban ahora, es hacer una caracterización de cada uno de los niños y de las familias. Y entonces en IO2 y en general se aconseja que antes de recibir por primera vez a un niño, sí es muy importante, si podemos, realizar una entrevista días anteriores con la familia, ya sea presencial o ya sea virtual. ¿Para qué? Para conocer a esa familia, para conocer también al niño. Entonces, dentro de esa caracterización y esa entrevista que realizamos a la familia, normalmente les preguntamos qué costumbres tienen, cuáles son los principios o valores que los caracterizan como familia, ¿sí? También muy importante, qué juegos, qué canciones le gustan a los niños, al niño que va a llegar, si tienen hermanos, si tienen mascotas, cuáles son sus animales favoritos, todos esos elementos y caracterización como tal, cuál es su cultura, de dónde vienen, porque tenemos que tener en cuenta que no, y primero, pues cada uno de los niños trae como una historia familiar y que eso es muy importante al momento del proceso de acogida, en tiempo de acogida, al momento de recibirlos por primera vez. Si, por ejemplo, le gusta la música, ¿qué tal si el primer día lo recibimos con música y con su canción favorita? Si al niño, por ejemplo, le gustan la canción de la vaca Lola, por ejemplo, o si al niño no le gusta lo contrario, si al niño no le gusta mucho el ruido o la música, y si lo recibimos por primera vez con música, el niño se va a alterar seguramente, va a llorar, no le va a gustar. Entonces sí es muy importante primero hacer esa caracterización de cada niño. No solo por eso, sino también porque en la medida en que ustedes hablen con la familia, se presenten, no solo es hacer una entrevista para saber y conocer las características familiares, contexto sociocultural e intereses de los niños, sino también para que la familia las conozcan a ustedes, conozcan quiénes son, cuál es el objetivo que tienen en ese año, cómo van a abordar, digamos, todo el proceso. Es muy importante que ese día hablen con la familia mostrándole seguridad, mostrándole las estrategias puntuales que van a realizar con los niños en los primeros momentos, pero también las estrategias o el proyecto o los procesos que desean desarrollar durante ese año. Eso es muy importante porque en la medida en que también la familia se sienta segura y tranquila con el proceso que nosotros vamos a llevar, asimismo le va a dar seguridad y tranquilidad al niño por primera vez. En esa primera entrevista también es muy importante darles claves a la familia, como por ejemplo, es muy importante que ellos que la familia, los papás, la mamá o la abuela, le anticipe al niño el cambio que va a vivir. Entonces, en esa entrevista familiar se le aconseja a los papás que días anteriores a llevarlo le puedan mostrar fotografías del jardín,
Ese día le podemos entregar a los papás una foto de nosotras y una foto del grupo para que ellos puedan presentarle al niño, a la maestra, a los niños que lo van a acompañar, fotografías del jardín o fotografías del colegio. Y si es posible y si tienen tiempo, por ejemplo, ustedes como maestros, que nosotros lo hacemos en IoT, construimos unas postales a comienzo de año pensado para cada uno de los niños, donde entonces el niño se siente súper feliz a recibir, bueno, recibe una carta, recibe un mensaje de una persona que si bien no conozco, pero le va a dar mucha alegría y va a causar mucho más interés por parte del niño para que llegue, digamos, más tranquilo y seguro ese primer momento. Entonces, es muy importante realizar esa caracterización de cada niño. Y también, no solo por eso, sino también porque debemos pensar que esas primeras semanas, los espacios que adecuemos deben estar dispensados también de acuerdo a esos intereses, juegos y habilidades también de cada uno de los niños, reconociendo también cada una de las particularidades, cada una de las diferencias, que a su vez hace parte de ese proceso de inclusión social que en educación siempre tenemos que buscar. Entonces, las diferencias también, no solo culturales, sino también si, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, si están en un proceso de reconocimiento, si están en un proceso de reconocimiento diferente, entonces tenemos que tener, tienen una condición de discapacidad específica, entonces tenemos que reconocer todos esos elementos para ambientar, disponer espacios, experiencias pensadas para ello. Como segundo, reconocer y validar los sentimientos de los niños. Esto, y bueno, los niños y las familias. Esto es muy importante porque no podemos pretender que todos los niños se acojan en el mismo tiempo o de la misma forma. Tenemos que ir observando y validando esas emociones. Es decir, un niño puede que el primer día no llore, pero al tercer día sí comienza a llorar, porque de pronto se da cuenta que sí, que ya es en serio, que no era solo una vez una experiencia divertida de juego en un parque, sino que eso va a ser como todos los días y ya se empieza el niño a preocupar y empieza a llorar. Pero es normal. Hay niños que posiblemente lloren de una vez cuando nos vean. Eso puede pasar. Tenemos ahí es que ser muy versátiles y ser muy observadores y acompañarlos en ese proceso. Y allí en ese tiempo tenemos que recibir, digamos, tenemos que establecer más bien una red de apoyo con todas las personas del centro educativo. Entonces, normalmente les hablo desde mi experiencia de IoT. Yo he sido maestra hace 13 años, entonces desde mi experiencia nosotros generamos un plan. Entonces, ¿quiénes son las maestras que van a recibir niños nuevos? Son dos. Las otras maestras ya van a recibir niños que ya llevan unos años y que ya las conocen. No significa que de pronto el primer día tampoco vayan a llorar los niños. De pronto algunos niños sí lloran a pesar de que lleven muchos años. Pero necesitamos establecer esa red de apoyo con las maestras que van a recibir, por ejemplo, bebés o que sí van a recibir definitivamente niños totalmente nuevos. Entonces, tal maestra apoya, una maestra o la coordinadora apoya a esa maestra que va a recibir niños nuevos, por ejemplo, acompañando a un niño que esté llorando mucho, ayudando, acompañándolo a dar una vuelta, a jugar con él. Como mencionaba alguien, alguien ahorita no me acuerdo, perdón el nombre, es muy importante que utilicemos el juego, que también lo mencionamos en IoT, como una estrategia de aprendizaje, pero también como una estrategia durante ese periodo de acogida. Entonces, al establecer esa red de apoyo, por ejemplo, está la maestra que está recibiendo el niño, está en un proceso con uno, y de pronto otra maestra que se le facilita acompañar en ese momento está con el otro. Porque si pretendemos que de pronto una maestra lo haga todo el tiempo, a veces queda más complicado. Entonces, ahí, para reconocer y validar esos sentimientos, también tenemos que reconocer
y establecer esa red de apoyo y establecer un plan previo a ese recibimiento. Los primeros días sí tienen que ser totalmente de juego, procesos de exploración, de reconocer los espacios. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en IO2 es que, digamos que en el espacio que le da la bienvenida al niño, generamos muchos juegos también muy relacionados con los intereses de los niños nuevos. Generamos espacios de exploración que genere indagación y que genere interés en ellos. Y normalmente al comienzo, como que estamos en el parque, en un espacio abierto, no necesariamente los primeros días el primer día, por ejemplo, vamos a entrar al aula de una vez. A veces estamos solo un tiempo en el parque o en otro espacio, digamos, donde los niños se sientan más tranquilos, un espacio más abierto, donde los niños se sientan más tranquilos y paulatinamente los vamos acompañando para que se acerquen al aula. ¿A qué vengo con esto? Que no hay una fórmula específica. Yo vengo a traerles como diferentes estrategias y a conversar diferentes estrategias, pero no hay una forma específica, una fórmula que se puede aplicar para todos los niños. Por eso lo importante, como menciono, tenemos que ser muy observadores. María Rodríguez. Entonces, ese es, digamos, uno de las estrategias que podemos utilizar, pero ustedes que son muy creativos, un educador es muy creativo, puede generar otras estrategias. Entonces, en esa observación que nosotros hemos hecho, el primer día, por ejemplo, hay niños que no quieren entrar al aula de ellos, pero de pronto sí les interesa, si de pronto hay un niño que le gusta mucho explorar comida, o si de pronto le gustan mucho los balones, entra a otro espacio de juego diferente al aula. Y eso es natural y eso es normal y eso hay que validarlo, porque es en ese proceso de reconocer esas emociones y los momentos que está viviendo el niño. Entonces, y a veces nos pasaba que entonces no podíamos entrar en toda la mañana al aula y eso es normal. Si vemos que todavía no podemos, que no vemos al niño tranquilo y seguro, es normal y tenemos que reconocer eso. También otra estrategia que usamos es que el primer día no se quedan toda la jornada, sino como nos comentó una maestra ahora, utilizamos la estrategia de que les decimos a los papás que puedan venir unas horas antes, no necesariamente para que se lleven al niño, sino para que estén ahí en el centro o en el jardín acompañándolos a explorar de pronto otros espacios que el niño solo no lo hizo, sino que ya con sus papás lo hace. Y otro elemento muy importante, el primer día, por eso se concerta una reunión anterior con los papás. El primer día de pronto no podemos pretender que el niño como que se pare inmediatamente y diga chao, chao, o que se quede tranquilo y nos lo llevamos a otro espacio y que los papás se vayan. No, tenemos que establecer un plan con ellos para ver si de pronto los papás pueden entrar, pueden acompañarlos un tiempo y ya después de un tiempo ya se pueden despedir más tranquilos, ¿sí? Entonces, como digo, no hay una fórmula, pero entonces esto tiene que ser muy concertado con los papás, pero también con todo el centro educativo. Todo el centro educativo, todas las personas que están en él, tienen que acompañar ese proceso. Las personas de la cocina, el conserje, todas las personas tienen que acompañar ese proceso de acogida. Permitir al niño utilizar un objeto transicional. Yo creo que eso sí es muy reconocido en todos los espacios educativos y como lo mencionamos en el saludo. Sí, a nosotros de adultos, para nosotros de adultos, cuando nos vamos a otro lugar, es muy importante llevar objetos que nos recuerden nuestro hogar, nuestra casa, que nos brinden seguridad, más a los niños. Y dentro de los objetos transicionales hay muchos y que son muy comunes, dentro de los cuales hay peluches,
hay juguetes, entonces hay niños que, por ejemplo, son amantes de los carros, entonces el objeto transicional para él es ese carro que le regaló su papá, que es muy valioso. Pero también pueden ser peluches, en especial, digamos, a las niñas les gustan los peluches y abrazarlos y consentirlos, eso le da seguridad. Pero hay otro elemento que es muy importante y que puede ser un objeto que puede incluirse dentro del aula, y es, como mencionaron ahora, las fotos familiares. Ustedes cuando vayan a recibir a los niños, en esa entrevista con las familias le pueden pedir una foto familiar, que se la pueden enviar por correo, o sí, por correo, por WhatsApp, o también, pues si ellos se las pueden dar digital, impresa, súper importante. Pero esa es otra estrategia que pueden utilizar, disponer en un espacio y a la altura de ellos fotos familiares. Y estas fotos pueden servir como ese objeto transicional dentro del aula que les puede brindar seguridad y tranquilidad. Cuarto, elaborar herramientas pedagógicas. Dentro de esas herramientas pedagógicas digamos, una fotografía familiar dispuesta en un espacio del aula, con ese objeto transicional. Otra herramienta pedagógica que nosotros reconocemos en IOTO muy importante son los acuerdos. Los acuerdos son esos aspectos que se concertan con los niños o elementos importantes a tener en cuenta durante las rutinas y se imprimen o se disponen en forma de cartilla, en forma de un libro, con fotografías, con frases que nosotros podemos escribir al comienzo, pero que después, por ejemplo, con los niños más grandes lo podemos hacer. Por ejemplo, un acuerdo es, en las mañanas al llegar, un abrazo nos vamos a dar, por ejemplo. Otro acuerdo es, para pedir un juguete, pedimos por favor. Esos acuerdos normalmente ustedes lo pueden escribir en letra, pueden dibujarlo. A los niños más grandes pueden invitarlos a dibujar esos acuerdos y a escribirlos, o pueden tomar una fotografía de ellos realizando determinada acción, tomar esa fotografía y escribirlo en texto abajo y ponerlo dispuesto en una pared o en una cartilla. Eso, por ejemplo, son herramientas muy importantes durante ese periodo de acogida. Herramientas muy importantes también, como se puede hacer un álbum de fotografías familiares. Entonces, no solo las fotografías solas dispuestas en la pared, sino que las familias les puedan compartir esos álbumes familiares. Y como quinto, involucrar a las familias en este proceso. Todo el proceso es muy, muy importante. Entonces, digamos que estas son las estrategias que les podemos brindar y que nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, nos ha funcionado mucho. Entonces, espero que pues, les haya ayudado como en ese proceso. Hola, ¿cómo estás? Isela Palacio, ¿cómo estás? Bienvenida. Cami, ¿me ayudas con la siguiente? Bueno, ahora les queremos presentar la red para, si ustedes desean profundizar mucho más, Cami, en la anterior, si ustedes desean profundizar mucho más al respecto sobre el tema de las transiciones, nosotros tenemos un diplomado que creo que muchos lo conocen, Diplomado de Aproximación a la Experiencia Educativa, y dentro de ese diplomado hay un módulo de transiciones. Dentro de esas transiciones hay 3 cursos y uno de esos cursos se llama precisamente Transición en el periodo de acogida. ¿Y qué aprenderás en este curso? Aprenderás cómo se da esa transición durante el momento de acogida y les brinda diferentes estrategias y herramientas de forma más amplia de lo que hemos abordado hoy. Entonces, ese curso tiene 3 unidades. El primero es cómo anticiparse a esa transición al centro educativo, digamos, más o menos lo que conversamos, cómo crear vínculos de confianza entre las familias, los niños y los educadores, y comunidad 3, definición y relevancia de los acuerdos en el periodo de acogida. Ahora le doy paso a Cami para que nos muestre la plataforma y mientras nos va abriendo, pues abro como el tiempo de dudas, preguntas, comentarios.
Y pues ahorita la idea es que si alguien tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la plataforma, si ya la conocen, la plataforma de la red, nos lo puedan. ¿Alguna pregunta o inquietud? Bueno, les voy a presentar la red, red.iotu.org, así la encuentran en Google o bueno, cualquier buscador. Creo que acá ya muchos tenemos una cuenta creada con nuestros datos personales. Entonces, pues lo primero que nos vamos a encontrar al empezar a navegar en esta página es el muro. Acá podemos observar el muro de la red, donde podemos publicar, podemos observar pues el contenido que se va subiendo. Contenido también puede ser pues dirigido a maestros, a padres de familia o incluso a estudiantes. Entonces pues acá podemos ver, podemos interactuar con este contenido, comentar o dar me gusta. Podemos comentar nuestras experiencias en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico. Entonces las invito o los invito a que en el momento que puedan pues comentarnos sus experiencias a través del muro. Dan de cuenta, es una red social, ¿sí? Bueno, entonces nos encontramos acá con el muro. En la parte izquierda, las personas que ya tenemos cursos inscritos o diplomados inscritos, nos vamos a dirigir a mis cursos y talleres. En el sombrerito de la graduación siempre. Y vamos a dirigirnos a la parte de abajo. Pues tengo pues algunos cursos, ¿sí?, inscritos. Y pues acá van a aparecer todos los módulos, van a aparecer los cursos, van a aparecer pues como el porcentaje de completado de cada curso y tienen que aparecer siempre en completado o bueno, ustedes se darán cuenta que nos podemos dar clic en comenzar curso. Aquí mismo vamos a poder encontrar nuestros certificados, esto no lo preguntan mucho en WhatsApp. Vamos a encontrar nuestros certificados que se encuentran en PDF. Bueno, en este momento es como un ejemplo, sí, pero acá se van a encontrar en formato PDF. También vamos a encontrar la pestaña Educadores. Cuando nos dirigimos a esta pestaña podemos encontrar diferentes materiales. Pueden ser videos, blogs o documentos que nos van a poder ayudar, pues, de pronto como a realizar pues nuestra labor pedagógica, ¿no? Entonces acá en herramientas vamos a encontrar todo tipo de material con distintas temáticas, ambiente, aprendizaje. También nosotros llamamos experiencias, son unas actividades que podemos realizar con los niños y pues obviamente material de apoyo, ¿no? Organizaciones, desarrollo y crecimiento, las transiciones, que era de lo que nos hablaba un poco Lore, esa transición de los niños, incluso hasta a veces de jardín a colegio. Entonces acá tenemos todo tipo de materiales, los cursos, aunque cursos también hay cursos gratuitos, pero bueno, ya les explicaré en otra página. Bueno, de pronto mi internet está un poco malo porque no aparece. Bueno, y cuando nos dirigimos a la pestaña de familias, esto también va enfocado hacia las familias, a los padres y madres de familia. Entonces, digamos, estas actividades las pueden incluso hasta que realizar con sus hijos. Entonces, acá hay experiencias para los niños. En estas experiencias encontramos por distintas edades, están divididas en rangos de edades y pues por distintas temáticas de diseño, por ejemplo, luz y sombra. De verdad, hay mucho material que con el que podrían interactuar en esta página y podrían encontrar. De pronto, como también tenemos videos incluso de alimentación. Tenemos en este momento unos videos que estamos realizando con Alpina y los podemos observar, tips de alimentación, de loncheras saludables. De pronto a veces no sabemos qué enviarles a los niños. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Acá tenemos muchos videos de alimentos que debemos consumir, que debemos entregarles a los niños, que debemos consumir incluso nosotros. Entonces, la verdad es bastante interesante. Bueno, y nos gustaría saber quién, bueno, gracias Cami. Nos gustaría saber quién de ustedes ya está inscrito, si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre de navegación. Y también para hacerle la invitación, les escribo por el chat, les envío el WhatsApp de la red a YouTube, donde pueden preguntar cómo adquirir los diplomados, los cursos y los van a orientar en el proceso. Entonces, Ok, sí, a eso iba ya. Entonces ya les compartimos en el chat
nuestro WhatsApp de soporte técnico para que nos puedan escribir con las dudas que tengan y de pronto cómo sacar un certificado, de pronto se les olvidó o cómo se pueden inscribir incluso a un curso gratuito o pago. Bueno, y acá estas invitaciones son bastante importantes porque pues acá tenemos los cuentos, tenemos unos cuentos que son para pues crear, como dice, crear tu propia versión, podemos escribir, podemos dibujar sobre ya una plantilla que tenemos, los que tenemos pues en documentos, PDF, para ver, tenemos videos de los niños narrando los cuentos y tenemos podcast. Y lo más importante, información. Cuando nos dirigimos a la pestaña de formación, vamos a encontrar todo lo que son el material de estudio. Entonces, acá encontramos, siempre que nos dirigimos a la parte inferior de la página, nos vamos a encontrar con los dos diplomados, el diplomado de aprendizajes de los proyectos de investigación y el de aproximación. Entonces, ahí nos podemos inscribir y también tenemos cursos gratuitos, como podemos observar. Aquí acabamos de subir hace poco unos cursos de cómo leer a los niños, cuentos a los niños, y también tenemos cursos pagos. Tenemos mucha variedad de cursos y estos cursos son certificados. También tenemos incluso talleres. Y nos podemos unir a foros, de los distintos foros que son como estos grupos de estudios, ¿sí? Por cada diplomado y por cada curso. Gracias, Cami. Entonces, pues los animamos a las personas que no se han inscrito a la plataforma que se inscriban. Es una plataforma gratuita. Entonces, si no tienen alguna pregunta o inquietud, muchísimas gracias por estar en esta tarde, por participar, por brindarnos ese espacio en sus casas y esperamos que tengan una excelente tarde y un gran cierre de semana. Lore, nos pregunta Paola, ¿este curso está dirigido para niños de qué edad sirve? ¿Para las maestras que manejan niños de 5 años? Sí, principalmente para las que están acompañando primera infancia, pero hay herramientas y estrategias que nos sirven para todos. Digamos, el de transiciones, como menciono, sirve también para los que van a recibir niños nuevos en colegios, por ejemplo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de ese cambio, de ese curso? Específicamente el de transiciones, pregunta Rosa. Si deseas, el curso de transiciones, ¿cierto? Qué pena. Sí, sí. Permíteme. Mientras Cami nos ayuda con la información, bueno, el curso de transición, como les decía, en el diploma de aproximación a la experiencia educativa hay 3 cursos de transición, ¿sí? Entonces, el de transiciones de acogida, hay otro curso que se llama transición de lo inicial a lo formal y hay otro que es transiciones dentro del centro educativo. Cada curso tiene un valor de 110.000 pesos, acabo de ver. Ah, 100.000. Esos son los únicos transiciones. Un costo y el del diplomado en general tiene un costo de 1 millón. Y sí, el video lo vamos a compartir por la red, en el muro de la red, para aquellas personas que no se pudieron conectar. Y que si hay un link de asistencia, no, en este sí no hay, pero pues muchísimas gracias por participar, por conectarse. La idea de esos encuentros es construir ideas juntos, por eso llamamos tertuliando, para que construyamos ideas juntos. Muchas gracias por la participación de todos. Los esperamos el próximo tertuliando, les estaremos avisando el tema y el día y la hora. Normalmente, muy seguramente va a ser por este mismo enlace. Muchísimas gracias, Nora, y muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Por toda la información. Linda charla, muchísimas gracias por la información. Feliz tarde, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.